Buenos días, buenas noches. Soy Dustin Taisin Gómez Rodríguez, investigador asociado de la Universitaria Agustiniana en Bogotá, Colombia. De antemano, muchas gracias por abrir este espacio. Lo que les vengo a presentar es el proyecto de investigación que hemos estado realizando desde el año 2022 hasta el presente, que tiene como nombre Fomento y Fortalecimiento de Circuitos Cortos de Comercialización en el territorio de Aracataca, Magdalena 2022-2023 y que se está ejecutando con la Unidad Administrativa Especial de Cooperaciones Solidarias, que es una entidad adscrita al Ministerio de Trabajo, y con la Alcaldía de Bogotá. La forma como lo vamos a desarrollar es, en primer lugar, con el título que les acabé de decir, un contexto de dónde queda Aracataca, Magdalena y por qué utilizamos este territorio y esta territorialidad. Diremos qué es la economía solidaria en términos muy generales, qué significa el enfoque de los circuitos cortos de comercialización, cómo el proyecto se concatena con diferentes documentos, con los ODS específicamente que ya serán expresados, cómo es que se desarrolla un circuito corto de comercialización y por último, algunas proyecciones y resultados de los desarrollos que hemos generado hasta el momento. En ese orden de ideas, el proyecto de investigación va en concordancia específicamente con el ODS número 16, el que dice Iniciativas Solidarias que Construyen Paz, y de igual manera con el ODS 18, específicamente el de generar condiciones de trabajo decente y crecimiento económico. Va en concordancia con el plan de desarrollo del anterior gobierno, porque desde el año pasado, 7 de agosto, hay un nuevo gobierno en Colombia. Se concatena con un documento que salió en el año 2018 aquí en Colombia que se llama Misión de Sabios, que en términos generales fue personas con competencias muy reconocidas aquí en Colombia que hicieron un documento de cómo se debería comportar la educación acá, con los valores de la institución, claramente con las líneas y las sublíneas también de la institución de la Agustiniana. De la misma forma, ¿qué es la economía solidaria? O sea, para entender esto, primero digamos qué es la economía. La economía en términos generales es una ciencia social que estudia la administración y distribución de producción de bienes y servicios. Y hay diferentes formas de interpretar este objeto de estudio. Una de ellas es la economía solidaria. Si seguimos lo que dice las leyes colombianas, específicamente el 454-1998, su artículo 2 dice es un sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas, identificadas por prácticas autogestionarias, solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto actor y fin de la economía. En términos muy generales, la economía solidaria lo que dice es, si a usted le interesa algo, únase con otras personas que tengan esas mismas iniciativas o parecidas iniciativas y entre todos conformen una asociación que puede llamarse cooperación, fondo, mutual, etcétera. Pero el fin de vender esos bienes o esos servicios no es que se reproduzca el que agregó mayor capital, sino que se redistribuyan los ingresos dentro de las personas que se llaman asociadas. La economía solidaria pues tiene principios y valores, entre ellos la solidaridad, la cooperación, la ayuda mutua, la autonomía, la democracia directa, entre otros. El impacto de la economía solidaria se puede dilucidar en varias cosas. Por ejemplo, en Colombia se estima que el aporte de este enfoque es del 5% del PIB, que más o menos hay unas 7 millones de colombianos y colombianas vinculadas a este proceso, más de 20 millones de colombianos beneficiarios. Los activos de las cooperativas, que son las organizaciones, es más o menos de 44.5 billones y más o menos genera más de 130.000 puestos. A nivel mundial, la economía solidaria, sobre todo en países como Brasil y Canadá y en Italia, pues generan más o menos, hay unas 1.200 millones de personas asociadas en 3 millones de cooperativas en 110 países. Más o menos genera unos 280 millones de empleos, un volumen de negocio de más de 2.200 billones de dólares y las 300 cooperativas más grandes del mundo tienen unos ingresos operativos de 273.000 millones de dólares.
Ahora bien, ¿por qué Aracataca? ¿No? Por varias cosas. En primer lugar, porque yo nací allá y pues desde la pedagogía crítica, solamente criticar es supremamente básico. Entonces fue una forma de ayudar al territorio y la territorialidad. En segundo es porque Aracataca, como muchos municipios de Colombia, pues han tenido problemas muy fuertes por un tejido social resquebrajado que ha impactado notoriamente en el aparato productivo y en su parque empresarial. Y en consecuencia es necesario buscar otros enfoques, ¿no? Eso también, los indicadores socioeconómicos son bastante lamentables, como ustedes pueden observar en la presentación. Y consideramos, a través de la unión de la alcaldía de Aracataca, la entidad estatal y la academia, generar un proceso en que pudiéramos contribuir con ello. Ese proceso son los circuitos cortos de comercialización. ¿Eso qué es? Es una estrategia que es avalada tanto por la FAO como por la UAEOS aquí en Colombia, que busca reducir la intermediación entre el oferente y el demandante, para que lo comprenda muchísimo mejor. Un campesino en Aracataca, un campesino en lo rural, pues cuando él produce sus cebollas, sus tomates, su yuca, lo que sea, pues en promedio lo que hace él vende eso que él generó a un intermediario. Este intermediario de una u otra forma le cobra, ¿cierto? Entonces lo que buscan los circuitos cortos de comercialización a través de varias estrategias es que el campesino le venda directamente al demandante y con eso contribuya no solamente a una mercancía o a un servicio, sino a generar horizontalidad y sobre todo principios y valores de la economía solidaria. En Colombia, los circuitos cortos de comercialización se dividen en dos procesos. Unos que son los mercados campesinos, que es el señor campesino llega a las ciudades o a través de estrategias y muestra su producto a través de ferias y demás. O también hay otro proceso que se llama las compras públicas, que es la siguiente presentación. La diferencia es que las compras públicas están avaladas por una ley que en pocas palabras dice es que si hay una entidad territorial del Estado en el municipio y que ésta tenga que ver con alimentos, pues como mínimo ésta debe comprar el 30% a lo local y con eso contribuye a mejorar el desarrollo local, a empoderar a los actores sociales y también los agentes económicos. Para datos del 2021 se pudo identificar que se han entregado más de 47.000 mercados, se han beneficiado más de 16.000 personas, se han beneficiado más de 350 organizaciones y que en valor comercializado es de más de 4.000 millones de pesos colombianos en 14 departamentos. Para las compras públicas, ustedes pueden ver, se han, eh, se han interactuado, porque aquí hay más una directriz estatal, con lo que le dije de la ley. Entonces, se han más de 1.400 operadores, más de 400 acuerdos firmados, se ha generado más de 35.670 millones de pesos, en esos pesos más de 48 encuentros, que son encuentros cuando hacen ferias, cuando hacen interacción y demás, más de 940 organizaciones registradas en el compendio entre el 2016 y el 2020. Y lo que les estoy mostrando es como más bien como los procesos de cómo se desarrolla un circuito corto de conversación. Claro, esto hay que aclararlo, no necesariamente es tan lineal. ¿Por qué? Porque donde se hizo el trabajo, y como en muchos municipios en Colombia, como se había dicho antes, pues hay muchos problemas de orden público. Entonces, algunas de esas fases se podrían hacer, digamos, linealmente A, B, C, D, ¿cierto? O la construcción del circuito corto, pero también teníamos que adaptarnos al territorio, a la territorialidad y a los procesos. Pero en términos generales, así se desarrolla un circuito corto de comercialización. De igual manera, como se comentó, este proyecto pues tuvo el aval de la alcaldía de Aracataca y claramente la vicerrectoría de investigaciones como de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. Aquí, por ejemplo, se puede identificar la carta de apoyo de la entidad estatal, la UAEOS, que en el presente se llama Organizaciones Solidarias, pero cuando se realizó el proyecto y el convenio era Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. Entre los resultados, pues hay una gran amplitud de artículos. Por ejemplo, a su mano izquierda
a mi mano izquierda digo, que fue sobre agroecología y circuitos cortos de comercialización, el que está a mano derecha, que fue una breve caracterización de una organización social que se llama los Fondos de Empleados en estos dos, al lado derecho, que es cómo la política pública se desarrolló desde la economía solidaria y específicamente los circuitos de coordinación en la pandemia. Por el otro lado, en la izquierda es un diálogo multidisciplinario entre la economía ecológica y economía solidaria, dado que uno de los lineamientos de la economía solidaria es la sostenibilidad ambiental. De igual manera, se generó otro artículo de uno de los principios de la economía solidaria, que es la democracia directa en los territorios. Y a mano derecha, un libro que, aunque no específicamente es de circuitos cortos de conversación en el territorio de Aracataca, Magdalena, sí tiene que ver con un territorio, aquí también en Colombia, pero insular, que es San Andrés y Providencia. Asimismo, se generaron capítulos. A su mano izquierda es un capítulo de los paisajes del territorio y la territorialidad de Aracataca Magdalena. Y en la mano derecha es un capítulo que sale el 11 de agosto, que se publicó con la Universidad de Chile, el cual busca desde la innovación social como categoría analítica y la política pública cómo se desarrolló entre los años 2018 al 2022 aquí en Colombia. Sin embargo, entre los resultados que más nos llama la atención es que se pudieron generar diplomados desde la educación continua, como este, Introducción a la Economía Solidaria, pero lo que más nos llamó la atención y pudimos hacer dentro de los circuitos cortos fue que pudimos organizar a las personas claramente desde su autonomía y se pudieron generar unas formalizaciones en la Cámara de Comercio del Departamento del Magdalena, que es donde se encuentra Cataca, de dos asociaciones. Una que es de emprendedores culturales de turismo de Aracataca, Magdalena, y la otra que es sobre rescatar digamos que un postre ancestral de esta parte del norte de Colombia que se llama el guineo paso. Sin embargo, estas personas, sobre todo con Rodolfo Manuel Rodríguez, que era el líder social que fue el que más nos colaboró, ellos generaron esta microempresa que se llama Fruto Tópico y el producto es algo que se llama guineo paso. Guineo paso es el banano, ¿no? Verde que se pone a unas determinadas temperaturas, dado que Aracataca se encuentra en el norte del país, específicamente en la región Caribe colombiana, donde más o menos tenemos un promedio de 35 a 42 grados. Y esto con unos procesos ancestrales hace que este banano, que se denomina guineo porque viene de Nueva Guinea, miramos desde el punto de vista histórico, genere unos sabores y unas contribuciones al paladar que pudimos rescatar como conocimiento ancestral y que estamos en proceso, ¿cierto? De igual manera, hasta la fecha se han podido generar 23 conferencias magistrales en el año 2022 y hasta el momento 14 conferencias magistrales en el presente año. Con esto terminamos, ¿cierto? Hasta el momento pues se han generado esos procesos, sobre todo gracias a la comunidad de Aracataca Magdalena, sobre todo gracias, y lo repito tautológicamente, a Rodolfo Manuel Rodríguez Cáceres, que es el que ha puesto, digamos, la fuerza, porque nosotros los investigadores vivimos en Bogotá, en la capital, y pues hacemos trabajo de campo, pero pues el que está ahí metiéndole ese proceso es sobre todo Rodolfo. Y pues se han generado varios procesos que concatenan tanto con los ODS, ¿cierto? Concatenan o son simétricos con los documentos estatales del Estado colombiano, que va en relación en que la necesidad de que para solucionar las problemáticas del presente no solamente puede ser un agente económico o un actor social, sino que ese es un proyecto en que participa la comunidad de Aracataca Magdalena, participa el Estado a través de la alcaldía y a través de una entidad como es la UAE2 y al mismo tiempo la academia, que es la Universitaria Uña Agustiniana.
Muchas gracias y espero que hayan aprendido un poquito más y muchas gracias por abrir esta oportunidad.